Qué canción más bonita. Esta mañana, a regresar a nuestro estudio, el Evangelio de Lucas, hemos llegado a un nuevo capítulo. Hemos llegado al capítulo 6. Y el primer incidente del que Lucas nos habla en este capítulo es un conflicto entre Jesús y los fariseos sobre su punto de vista, el de los fariseos, en el que él y sus discípulos estaban violando la ley de Dios al trabajar en el día de reposo. Esto es lo que dice Lucas, capítulo 6, del 1 al 5. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restragándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora sé que ha pasado bastante tiempo desde que estudiamos el Evangelio de Lucas, o sea que quiero recordarles que comenzando en el capítulo previo, capítulo 5, aprendimos que los fariseos, el grupo religioso líder más influyente en Israel, una vez que escucharon lo que Jesús estaba diciendo y enseñando y lo que estaba haciendo, comenzaron a oponerle y a oponerse y a resistirlo a Jesús. Primero lo criticaron alegando que Jesús era blasfemo cuando le dijo a un hombre paralítico cuyos amigos habían bajado el techo a una casa donde estaba enseñando que sus pecados habían sido perdonados. Eso es blasfemo, solo Dios puede perdonar, es lo que decían. Sí que están correctos, no que era blasfemo, pero sí que tenían razón que solo Dios puede perdonar. A continuación condenaron al Señor por comer y beber con personas pecadoras en la casa de Levi recién convertidas y por no seguir la costumbre que tenían ellos de ayunar con frecuencia. Quiero que noten cómo Jesús terminó su enseñanza acerca del por qué él y sus discípulos no ayunaron como los fariseos, que hacían ayunas 2 veces por semana. Lucas 5, 37 y 38. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá las odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Ahora mira, la razón por la que Jesús dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos es porque los odres de ese día estaban hechos de pieles de animales que eventualmente se secaban y se rompían. O sea que si ponías vino nuevo en pieles viejas eso, la fermentación expandiría y lo que pasaría es que los pieles se romperían y perderías el vino. Y por eso dijo Jesús: echen el vino nuevo en odres nuevos, porque los odres frescos aún serían lo suficientemente flexibles como para expandir durante el proceso de fermentación del vino. Y hay un punto aquí que está dando Jesús. No solo está hablando sobre el vino y los odres, lo que está haciendo con esta ilustración sobre el vino nuevo y los odres viejos es teológico. Estaba hablando a los fariseos y él quería que los fariseos entendieran que la razón por la que él y sus discípulos no siguieron su costumbre de ayunar tan a menudo como lo hacían ellos es porque él no vino a poner nueva vida a sus viejas tradiciones y rituales religiosos hechos por el hombre que los controlaban a ellos y a las personas que los seguían. Ese es el punto que está haciendo aquí, es decir, Jesús vino a liberar a los hombres de las pesadas y opresivas tradiciones de los fariseos que les habían puesto a las personas, llamándolos a la gente que le siguieran a él, y él quería que la gente cambiara y le siguieran a él y sus verdades. Por eso en capítulo 5 y 6 continúa en esta misma línea de pensamiento, contándonos sobre el conflicto entre los fariseos y Jesús, sobre lo que los fariseos interpretaron
cómo Jesús rompiendo la ley del día de reposo, que decía que no podías hacer ningún trabajo en ese día. ¿Ves? La historia ilustró exactamente lo que Jesús estaba hablando acerca de las tradiciones desgastadas de los fariseos y la necesidad de que las personas tengan una vida nueva y fresca, de seguirlo a Él como Señor, al creer y seguirlo a Él y lo que Él enseñó, porque Él, en contraste a los fariseos, enseñó la verdad de Dios tal como estaba destinada a ser enseñada. Y al hacer esto, tienes que entender que es un momento muy importante en el Evangelio de Lucas, porque lo que una vez a lo mejor solo era algo pequeño, un conflicto pequeño, ahora va a ser un conflicto mucho más grande, donde ellos van a estar hablando a Jesús con odio, con enojo y de una manera muy feo en este evangelio. Desde este punto hasta el final de Lucas solo vamos a ver a gente hostil y hostilidad por parte de los fariseos hacia Cristo, que al final llegaría a ponerle en la cruz a Jesús. Por hecho, Mateo y Marcos también hablan de esta historia y los dos dicen que este conflicto, el conflicto sobre el día de reposo, donde nació el complot para asesinar a Jesús. Mateo en 12:14 dice, pero los fariseos salieron y conspiraron contra él para destruirlo. Era por este conflicto donde hicieron el complot para asesinar a Jesús. Y la razón es por tanta ira en contra de Jesús por la observancia del día de reposo, es porque los fariseos tenían mucho orgullo en ser los defensores de las observancias de la ley de Moisés sobre el día de reposo y manteniendo día de santo, donde decían que no se podía hacer ningún tipo de trabajo en ese día. Pero entender esto, en el corazón de todo esto, el profundo de todo esto, el esfuerzo de los fariseos por ganarse la salvación, porque esto es lo que están haciendo, esto es su sistema, buenas obras delante de Dios, el corazón del esfuerzo de los fariseos por ganarse la salvación por medio de estas buenas obras, eran su intento de guardar el día de reposo, que era, como dijo un maestro de la Biblia, el ancla del judaísmo del primer siglo. Y es por eso que al centro de tan gran parte de la oposición de los fariseos hacia Jesús era el conflicto sobre cómo Jesús observaba el día de reposo. Y esto es exactamente lo que se trata la historia que tenemos delante nuestro. Los fariseos están acusando a Jesús y a sus discípulos de quebrantar la ley del sábado al trabajar. Pero mirar, escuchar, el propósito de Lucas no es solamente informarnos de que Jesús no había roto la ley del día de reposo, sino su propósito es revelar que Jesús es más que un hombre, que es Señor del día de reposo. Él es el que Dios ha instituido esta ley del día de reposo, y como Señor del día de reposo, Él va a explicarnos solo cómo Dios pudo hacer la intención original del día del reposo y la ley de este día, porque Él fue el que dio esta ley y Él quiso que se entendiera. O sea que mediante vayamos estudiando este pasaje, lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo, son varios argumentos que dio Jesús para explicar a los fariseos lo que Él y sus discípulos, las acciones de ellos en el día de reposo fueron y que fueron perfectamente lícitas. O sea que para ver la plenitud de la enseñanza que vamos a ver hoy del Señor, de este tema, también vamos a leer de Mateo y Marcos sobre esta ocasión. O sea que con esto de contexto vamos a ver los argumentos que Jesús dio para probar que las acciones de Él y sus discípulos sean lícitas. El primero siendo que el día de reposo nunca tuvo la intención de obstacular el bienestar del hombre. Nunca tuvo la intención de obstacular el bienestar del hombre. O sea que el verso 1 dice, ahora bien, aconteció que él pasaba por unos campos de trigo en un día de reposo, y sus discípulos recogían espigas, las restregaban en sus manos y comían del grano.
Lucas comienza diciéndonos que en cierto día al reposo, sabemos que era sábado, Jesús y sus discípulos estaban pasando por unos campos de cereales, lo más seguro de trigo o cebada. Ahora Mateo en su relato de este incidente nos dice que mientras caminaban por estos campos de grano, los discípulos tenían hambre y entonces empezaron a recoger algunas espigas y luego los restregaban en las manos para separar los granos de la paja y se los comían. Ahora, ¿en qué momento durante el ministerio del Señor tuvo lugar este incidente? No lo sabemos. Tampoco se nos dice dónde tuvo lugar este incidente, aunque probablemente fue en un lugar en Galilea durante la primavera o el verano, ya que el grano estaba maduro y se podía comer. Pero es importante tener en cuenta varias cosas si queremos entender lo que estaba pasando y no malentenderlo. En primer lugar, debemos entender que Jesús y sus hombres no estaban invadiendo la tierra de nadie. Los campos de esos días no estaban cerrados como lo son hoy, sino que estaban separados por piedras donde identificaban los límites de la propiedad de una persona y otra. Y eso es importante recordar. Los caminos de ese día eran en realidad caminos anchos que pasaban directamente a través de campos de cereales, de grano. Entonces no era fuera de lo común que Jesús y los discípulos estuvieran caminando por el campo de otras personas. Esto ocurría siempre. En segundo lugar, aunque nos parezca extraño que Jesús y sus discípulos tomaron grano del campo de otra persona, esto no era robar. Y la razón por la que no era robo es porque Dios estableció una ley en Antiguo Testamento que les dio a los viajeros hambrientos el derecho a recoger y comer grano en los bordes del campo de cualquier persona, en Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar las espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. Según esta ley, era perfectamente aceptable comer del grano de otra persona para satisfacer tu hambre, pero solo si tenías hambre. Esta era la única razón que permitía tomar del grano de tu prójimo. No debías aprovecharte de la generosidad sacando cosecha para obtener ganancias, es decir, solo debías coger lo que necesitabas para el hambre que tenías y tenías que seguir caminando. No podías estar ahí de pie con un instrumento robándole el grano a los demás, al dueño de ese campo. El intento era que si tienes hambre, coge grano. O sea, lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo era dentro de la ley de Moisés. Tenían hambre, o sea que podían comer de los campos de las personas por donde caminaban y comían. Pero habían unos fariseos que vieron a los discípulos hacer esto y ahí es donde surgió el conflicto, donde Lucas nos dice lo que ocurrió en el verso 2, pero algunos de los fariseos decían, ¿por qué hacéis lo que no es lícito el día de reposo? O sea, a pesar de que Jesús y sus discípulos no estaban haciendo nada malo, lo que más le molestaba a los fariseos era que esta actividad ocurrió en el sábado, el día de reposo, porque ellos creían que al recoger grano, frotándolo en las manos y separando el grano de la paja y luego comerlo, esto constituía trabajo. Es decir, que vieron las acciones de los discípulos como haciendo una comida y trabajando y haciendo trabajo laboral en un sábado cuando el Señor dijo que no se debía hacer trabajo en ese día. A lo mejor nosotros pensamos esto, ¿qué tiene de malo esto? Pero en aquel día el mantener el día de reposo era muy importante para los judíos y es verdad hasta ahora. La verdad es que cuando yo leo sobre el conflicto de los fariseos y Jesús sobre las actividades del día de reposo, siempre pienso en mis experiencias de la infancia que yo tuve, que ilustra cuán ridículo era el legalismo, el día de reposo.
Cuando yo tenía 13 años, o bueno, a la edad de 13 años, es el momento que un niño judío pasa por una ceremonia que se llama Bar Mitzvah, en la que oficialmente se le considera un hombre y por lo tanto responsable ante Dios. Y tiene las responsabilidades como un hombre. Ahora los niños judíos en Estados Unidos normalmente celebran su Bar Mitzvah el sábado, el día de reposo, porque en nuestra cultura es el día cuando la gente no tiene que trabajar, no va a la escuela, entonces pueden asistir a la ceremonia. Pero porque los padres de mi padre eran judíos, religiosos, ortodoxos y observaban estrictamente el día de reposo, ellos se negaron a asistir a un bar mitzvah en sábado, incluso su propio nieto. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tendrían que haber viajado en un carro, no conducir el carro, sino ir en un carro hasta la ceremonia, y eso para ellos era considerado trabajo, y como no se veía hacer trabajo los sábados, ellos no podían venir a un bar mitzvah en un sábado. Pero como sería inapropiado, no impropio tener un bar mitzvah sin los abuelos de uno, aunque era una gran era inconveniente para muchas personas, tuvimos que cambiar mi bar mitzvah a un lunes. Creo que soy el único niño judío en todo Estados Unidos que tuvo su bar mitzvah en un lunes. Ahora, habría sido una violación de la ley del día de reposo que mis abuelos viajaran, no conducir, viajaran en un coche el sábado. Esto habría constituido trabajo. Estaba al principio detrás de la ley del día de reposo destinado a prohibir todos los viajes los sábados. Claro que no. Nunca, la ley de Moisés nunca prohibió nada como esto. Simplemente le dijo al pueblo judío que se tomara un día de sus días laborales normales donde trabajaban para descansar y refrescarse. ¿Por qué entonces mis abuelos pensaron que ir en un coche era trabajo? Solamente estaban viajando, no tenían ni que conducir. ¿Por qué creían que estarían rompiendo la ley del día de reposo? Pues porque mis abuelos, como todos los judíos, eran productos de un sistema religioso que se remontaba a los tiempos de los fariseos de Cristo. Era y sigue siendo un sistema lleno de reglas y reglamentos y tradiciones humanas que, según se les dice, es para ayudarlos a obedecer la ley de Moisés. Pero estas reglas no fueron útiles en absoluto, no fueron útiles en el día de Cristo, ni son útiles para nadie hoy en día, porque estas reglas iban mucho más allá de la enseñanza de la Biblia, por lo que se convirtieron en malas aplicaciones de las Escrituras, tradiciones opresivas que hechas por el hombre, que impusieron tantas restricciones a la gente, que la verdadera intención de la ley de Dios finalmente se perdió y se oscureció. Entonces, en lugar de obedecer la ley de Dios por fe y amor hacia Él, que es lo que la Biblia nos llama a hacer, el corazón, la sustancia del judaísmo se convirtió en nada más que pesadas cargas religiosas que hacían la vida miserable para el pueblo. Y eso es precisamente porque en el relato de Mateo, en este incidente, nos empieza a contar, antes de contarnos esta historia, nos dice que Jesús primero dijo algo, y lo que hizo Jesús es invitó a todos los que estaban cansados y cargados por esta sobrecarga que vinieran a Él, porque Jesús sabía que este conflicto iba a venir. En Mateo 11, 28 a 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que han estado trabajando todas estas leyes y la carga que les ponía, dice: yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lo que él está diciendo es que mi carga no pesa como el de los fariseos. Mi carga es
es para vuestras almas, no como los fariseos que los ponía encima a la gente y nadie podía cumplir porque eran tan cargadas. Y la carga religiosa más grande de todas fue la carga de una cantidad masiva donde las regulaciones irracionales sobre el día de reposo. ¿Y por qué hacían esto? Lo hacían porque la ley del día de reposo, el cuarto de los 10 mandamientos, simplemente dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios, ninguna obra haréis en ella. Ahora, la palabra hebrea para el día de reposo es Shabbat. Eso significa descansar, es decir, o cesar. Es decir, la gente debía cesar de sus actividades. Pero el objetivo de esta ley no era decir que los judíos debían abstenerse de todas las actividades, como si no podían hacer nada el día de reposo, nada más sentarse, sino el propósito era para hacer descansar a las personas de su trabajo, sus labores diarias normales que hacían cada día. Es decir, Dios, con su corazón lleno de compasivo, les dio a todos un día libre a la semana para que pudieran descansar un poco de sus trabajos diarios y sus responsabilidades diarias. Eso es el día de reposo. Pero mirar esto. Los rabinos judíos sintieron que era su responsabilidad ayudar a la gente a obedecer a esta ley porque, como dije antes, observar el día de reposo era el centro de su intento de ganar la salvación. Entonces ellos decían: esto lo tenemos que hacer bien. Entonces fueron los fariseos que pusieron regulaciones, restricciones para asegurarse que se observe el día de reposo. Pero al resultado lo que hicieron fue tomar este día que Dios simplemente pretendía que fuera un tiempo de descanso y de reposo y lo convirtieron en una carga increíble para la gente al añadir una enorme cantidad de reglas inventadas por el hombre. Como dijo un enseñador de la Biblia, debido a las miles de restricciones hechas por el hombre al respecto, el sábado era más agotador que los 6 días dedicados a la ocupación de uno. Era más difícil descansar que ganarse la vida. Y tenía razón, era agotador intentar aprender todas estas reglas y normas y cumplirlas. Entonces, vamos, ¿cómo de agotadores fueron estas reglas tan opresivas? Pues en las antiguas escrituras sagradas de los rabinos, conocidos como Talmud, hay 24 capítulos, no páginas, capítulos dedicados exclusivamente a las reglas y normas del día de reposo, el sábado. Es decir, 24 capítulos fueron escritas para decirle al pueblo judío qué actividades se les permitía hacer y qué actividades se les prohibía hacer el sábado. De hecho, estas reglas fueron tan detalladas que se dice que un rabino pasó 2 años y medio estudiando solo uno de estos 24 capítulos sobre las regulaciones del sábado. O sea, no puedes ni inventarte estas cosas. Es increíble. Quiero que veáis cómo restrictivas eran estas reglas. Basado en la investigación del Dr. Alfred Edersheim, que a lo mejor sabéis que era un erudito cristiano hebreo que vivió en la década de 1800, John MacArthur escribió un libro sobre Lucas. Escribe esto: estaba prohibido viajar a más de 3,000 pies de casa, pero si uno hubiera puesto comida en el punto de 3,000 pies antes del día de reposo, ese punto sería entonces considerado un hogar, ya que ahí había comida y permitiría otros 3,000 pies de viaje. De manera similar, un trozo de madera o una cuerda colocada al final de una calle o callejón estrecho constituía una puerta. Entonces podría considerarse la puerta principal de la casa y permitía que los 3,000 pies de viaje comenzara allí. También había regulaciones sobre el
el transporte de artículos. Lo que se levanta en un lugar público solo se puede colocarse en un lugar privado y viceversa. Un objeto arrojado al aire podía agarrarse con la misma mano, pero si se tiraba con la otra mano sería una violación del día de reposo. Estaba prohibido llevar algo más pesado que un higo seco, aunque algo que pesara la mitad podría llevarse 2 veces. Un sastre no podía llevar su aguja, un escriba su pluma, ni un estudiante sus libros. Además, no se podía encender ni apagar ningún fuego. Se puede verter agua fría en agua tibia, pero no tibia en agua fría. Un huevo no se podía cocinar, ni siquiera colocándolo en arena caliente durante el verano. No se podía vender ni comprar nada. Bañarse estaba prohibido por si se derramaba agua en el suelo y había que lavarlo. No se podía mover una silla, ya que podría hacer un surco en un piso de tierra, lo cual se parecía demasiado a arar. A las mujeres se les prohibía mirarse en un espejo, ya que si veían un cabello blanco tendrían la tentación de arrancarlo. Amigos, eso es solamente una muestra. Habían 24 capítulos con normas y regulaciones tan absurdos como estas que los rabinos impusieron a la gente. Y como resultado, el día de reposo se había convertido en un día opresivo y sofocante, porque la gente estaba eran como esclavos por un sistema religioso creado por el hombre. La verdad, como dije antes, era más trabajo seguir las normas y regulaciones que no descansar. Y una de esas pequeñas reglas insignificantes que se inventaron los fariseos era que no podías recoger el grano y frontártelas en las manos para separar el grano de la paja el día de reposo, porque eso constituía el trabajo de cosechar y preparar una comida. Y es por eso que los fariseos acusaron a los discípulos del Señor de violar la ley de Dios, porque los vieron hacer esto en ese sábado en particular. Y le acusaron a Jesús de haber roto la ley, porque vieron como los discípulos hacían eso y era un sábado. Ahora, antes de que veamos la respuesta de nuestro Señor a la acusación del fariseo, quiero que vean cuán importante es este tema para nosotros hoy. Porque si no tenemos cuidado, podemos descartar fácilmente el legalismo del día de reposo de los fariseos como un tema irrelevante que no nos afecta hoy porque ya no vivimos debajo de ese sistema. Sin embargo, ya no tenemos fariseos hoy en día. Pero, sin embargo, sí que es verdad que no vivimos bajo el primer siglo de Israel. El legalismo opresivo del pensamiento judío sobre el día de reposo sigue con nosotros hoy y por tanto es relevante para hoy. Primero, hay muchos creyentes en Cristo hoy que consideran el domingo como el día de reposo para los cristianos, aunque no lo es, pero es lo que ellos dicen que es el día de reposo. Entonces hay muchas normas y reglas y restricciones que se han creado alrededor del domingo. Ahora me doy cuenta que algunos de vosotros menores de 50 no pueden relacionarse con esto. Porque en los últimos años los cristianos han ido al extremo opuesto al poner ninguna restricción a las actividades que se hacen los domingos. Algunos no dudan en faltar a la iglesia, van a deportes con sus hijos o hacen actividades en familia en vez de ir a la iglesia. Para ellos el domingo no es un día reservado para el culto colectivo en la iglesia, sino es un día más de la semana para ser libres a hacer lo que quieran hacer. Pero eso no siempre era así. No hace muchos años que los cristianos de nuestra cultura creían que estaba mal hacer ciertas actividades los domingos. Por ejemplo, antes de entrar al ministerio, trabajé en una tienda de departamentos con un hombre cristiano que dijo que nunca trabajaría un domingo. Y él me dijo eso cuando estábamos mirando nuestros calendarios. Él dijo, yo jamás trabajaré un domingo porque es el día de reposo y no debemos trabajar el día de reposo. Y cuando Michelle y yo éramos estudiantes en el Instituto Bíblico de Moody, había una norma que no se podía lavar la ropa los domingos. Y han habido muchos cristianos que pensaban que no era correcto
no podías ir ni incluso mirar cualquier evento deportivo por la televisión en un domingo. Y sé que os he contado en el pasado que hubo una pareja que decían que yo estaba mal porque yo corría de vez en cuando maratones los domingos. Entonces, aunque este tema que afectó a Jesús y los discípulos en primer siglo sigue siendo real y un tema relevante hoy que nos afecta a muchos creyentes, en especial a cristianos mayores. Y por lo tanto tenemos que escuchar con atención y comprender lo que Jesús enseñó sobre el comportamiento de sus discípulos en el día de reposo, porque estas verdades tienen implicaciones muy importantes para nosotros. En segundo lugar, es muy importante que entendamos este tema porque como creyentes en Cristo tenemos una tendencia a hacer exactamente lo mismo que hicieron los fariseos. Eso es tomar un principio amplio y general en las Escrituras, como dejar de trabajar en tu trabajo un sábado, que parece ser bastante simple de entender, pero luego expandirlo con detalles y aplicaciones tan detalladas para intentar hacer que sea verdad para cada ocasión de la vida. Y esto no es bíblico, Pero muchas veces que es tan profundo en nuestros pensamientos y lo que hacemos, que empezamos a decir que nuestras convicciones son leyes bíblicos y entonces las tradiciones humanas acaban siendo nuestra autoridad. Ahora, si tú no crees que los cristianos pueden ser culpables de hacer esto, entonces considere lo siguiente. La Biblia establece el amplio principio, por ejemplo, de que como pueblo de Dios debemos ser santos y no como el mundo. Dice ser santos porque yo soy santo. No os conforméis a este mundo, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Entonces, las Escrituras muy clara que como pueblo de Dios debemos ser diferentes a los no creyentes al vivir vidas de santidad, siendo puros. Pero ¿cómo aplicamos este amplio principio? Bueno, hay muchos versículos en la Biblia que nos dice exactamente cómo comportarnos de manera santa, muchos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay muchas escrituras de actitudes, de comportamiento, de cómo hablamos. Sin embargo, hay muchos cristianos que van más allá de las escrituras y están muy contentos de decirnos exactamente cómo aplicar este principio de santidad a nuestras vidas porque tienen una serie, ellos, de reglas y restricciones sobre lo que ellos sienten que implica ser santo y no mundano. Ahora, una vez más, me doy cuenta de que algunos de los ejemplos que voy a hablar ya no son actuales de hoy en día, pero sí que es verdad que muchos cristianos aún piensan igual. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años una cantante, una mujer que cantaba, le fue dicho por un hombre en nuestra iglesia de que ella no podía aguantar un micrófono o acercar el micrófono a su boca. ¿Por qué? Porque eso era algo mundano, como lo harían los artistas seculares. Entonces ella tampoco debería aguantar un micrófono. Amigos, eso es estúpido. Claro, los de Hollywood también comen con tenedores y nosotros hacemos lo mismo. Es estupidez eso. Otro dijo que estaba considerado mal que una mujer se pusiera pantalones en la iglesia porque una vez más consideran que era del mundo. De hecho, recuerdo un predicador que invitamos que viniera a Lakeside, conoció a Michelle, que estaba vestida estaba en una falda, pero hecho de jeans, y este hombre le exclamó, ¿jeans en un domingo? Y yo le dije, ¿cómo se atreve? Tú estás aquí de visita. Pero eso era la manera en que pensaban, y sí, así es como es. Estas reglas no bíblicas y sin sentido
no son nada diferentes en principio de lo que los fariseos hicieron con la ley del día de reposo. Cogieron el propósito original de una preciosa verdad bíblica y lo cambiaron con sus tradiciones e hicieron que sus tradiciones las marcas de la obediencia a Dios. Y es por eso que acusaron a Jesús y a los discípulos por violar el día de reposo, porque ellos ya no entendían el propósito divino de esta ley. Entonces Jesús procede a explicárselo en el 3 y el 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaba cuando entró en la casa de Dios y tomó y comió las cosas consagradas, pan que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y lo dio a sus compañeros. Los fariseos habían acusado a Cristo y a sus hombres porque con hambre que tenían habían recogido y habían comido en el día de reposo, y eso era considerado trabajo. Entonces Jesús los lleva a una historia en el Antiguo Testamento con la que ellos estaban ellos lo conocían, y era en 1 Samuel 21 sobre cuando David y sus hombres tenían hambre y sí que rompieron la ley de Dios para mantener sus vidas físicas. Ahora considere cuidadosamente lo que Jesús les dijo a los fariseos. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y sus compañeros? En lugar de discutir con ellos, como muchos de nosotros lo hacemos muchas veces con incrédulos, el Señor no discutió con ellos, no se peleó con ellos, sino que les llevó a la palabra de Dios, la autoridad, haciendo una pregunta. Él dijo, ¿no habéis leído? Es decir, ¿no habéis leído este relato de David y sus hombres en vuestras Biblias? Ahora, ¿por qué diría algo así? Claro que lo habían leído. Él sabía que lo habían leído. Cada persona judía de aquel día sabían las escrituras y lo habían leído y la vida de David. Pues recordar que estos son los fariseos, las autoridades religiosas de la nación judía, que estaban llenos de orgullo, de que conocían y comprendían ellos la palabra de Dios. Por supuesto que habían leído muchas veces el Antiguo Testamento y conocían el incidente de David y sus hombres pasando hambre. Entonces, ¿por qué Jesús les preguntó esta pregunta sabiendo que lo habían leído? Mira, al hacerles esta pregunta, el Señor no estaba sugiriendo que no conocían esta historia en la Biblia, claro que lo conocían, sino que Él estaba diciendo que no entendían, le estaba demostrando que no entendían su significado. Es decir, con tus preguntas, siendo llenos de orgullo, y estáis intentando hacer ver que sabéis la ley, pero no entendéis esta historia y el significado en la Biblia. ¿Y cuál era el significado de este incidente en la vida de David? Note otra vez en el 4, hablando de David, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió el pan consagrado, que no bajaba bajo la ley, sino solo los sacerdotes, y lo dio a sus compañeros. Ahora, esta historia en particular, en 1 Samuel 21, nos dice que mientras David y sus hombres huían del rey Saúl, llegaron al lugar donde estaba el tabernáculo, estaba allí. Y David le pidió comida al sacerdote que estaba allí porque no habían comido y estaban muertos de hambre. Y la única comida que estaba disponible era el pan consagrado. Y este pan consagrado eran 12 trozos de pan que representaban las 12 tribus de Israel y se colocaban sobre una mesa en el tabernáculo, y lo que significaba el compañerismo de Dios con las tribus de Israel, y el hecho estaban dedicados y consagrados a Dios. Según Levíticos 24, 5 a 9, este pan se horneaba semanalmente y solo se podía ser comido por los sacerdotes. Pero en esta ocasión leemos que que el sacerdote le dio a David y a sus hombres este pan para comer. ¿Y sabéis qué? Dios no los castigó, no le castigó al sacerdote por hacer esto, o a David, o a los compañeros de David por comer este pan, aunque sus acciones en realidad rompió la ley ceremonial de aquel día. Escuchar el punto que el Señor está haciendo al mencionar esta historia acerca de David es para mostrar que sí, Dios
permitió que una de sus leyes ceremoniales fueran rotas por el bienestar de David y sus hombres, entonces ciertamente permitiría que Jesús y sus hombres rompan una tonta tradición del día de reposo hecha por el hombre. Pero ves, los fariseos habían perdido la vista, al igual que muchos cristianos que se centran sus vidas en reglas y regulaciones inflexibles, en las que las reglas deben de ser, nótese esto, para el beneficio y no el obstáculo del bienestar de alguien. Incluso la ley del día de reposo era para ayudar a las personas, no hacerles daño. Y esto se ve en Marcos. Esto es lo que nos dijo Marcos, que dijo Jesús en Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que él está diciendo, lo que Jesús estaba diciendo es que Dios instituyó el concepto de un día de descanso sabático para el bienestar del hombre, no para oprimirlo. Es decir, la ley del día de reposo tenía la intención de servir al hombre dándole un día libre a la semana, no someter a cada uno bajo una esclavitud para mantener un código de reglas y tradiciones. ¿Y cómo, amigos, aplicamos esta verdad a nuestras vidas? ¿Cómo permitimos que esta verdad afecte la forma en que pensamos y vivimos? Y es simple. No hay ninguna cuestión de que normas y reglas son necesitadas, dan estructura, dan límites y es importante, pero sin embargo, al menos que esas leyes sean de naturaleza moral, lo que significa que son absolutos morales que siempre deben de ser obedecidos sin excepción. Debemos tener en cuenta que nuestras reglas pueden tener cierta flexibilidad. Es decir, tenemos que asegurarnos de que nuestras reglas sirvan a las personas para su bienestar en vez de funcionar como maestros opresores. Las reglas siempre deben estar establecidas teniendo en cuenta el mejor interés de los demás. Y eso significa que habrán veces que para el bienestar de las personas podemos permitir que estas reglas se tuerzan y cambien un poquito. Y ahora, francamente, este concepto de doblar las normas y romper las normas es un concepto muy extraño para especialmente a unos cristianos que están en posiciones de autoridad en la iglesia, líderes de la iglesia que consideran romper una de sus políticas para el absoluto moral bíblico, pero no lo es. Escucha, si Dios pudiera modificar una de sus leyes ceremoniales para asegurarse que David y sus hombres tuvieran alimentos para comer, entonces los líderes pueden modificar algunas de sus reglas para beneficiar a quienes están bajo su autoridad. Ahora, ya puedo escuchar a las personas, pero romper una regla es un compromiso, una falta de disciplina y estructura. Escucha, todos nosotros deberíamos estar en contra de comprometer las verdades bíblicas y de verdad debemos estar a favor de la disciplina y el orden. Pero siendo tan inflexibles y tan rígidos que no permitiríamos que se rompa ninguna regla no moral hecha por el hombre, no se trata realmente de evitar el compromiso y la falta de disciplina. ¿Sabes a qué se reduce realmente este problema? Es demostrando misericordia y compasión. Eso es exactamente lo que dijo Jesús en relato paralelo a Mateo 12, verso 7. Mira lo que dijo. Hablando a los fariseos, dice, pero si hubieras sabido lo que esto significa, compasión quiero y no sacrificio, no habrías condenado al inocente, es decir, a él y a los discípulos. Si tú hubieras sabido que yo deseo compasión y no sacrificio. Yo quiero que demuestres misericordia, no que sacrifiques a los animales. Hablaremos más de esto el domingo que viene, pero para ahora tenemos que entender que el punto que está dando aquí Jesús, lo que está enseñando es que dando de comer a David y a sus hombres, lo hizo porque tuvo compasión y al tener compasión lo hizo bien. Él no iba a dejar que murieran de hambre estos hombres porque había una regla ceremonial que limitaba el consumo de pan consagrado a los sacerdotes. Él entendió que Dios quería que él actuara por misericordia en lugar de estar sujeto a una ley ceremonial.
Esto es lo que tenemos que entender. Los fariseos habían establecido sus leyes y reglas, estas tradiciones hechas por el hombre, en las que se negaron a doblar y a cambiar, incluso por el bien de Cristo y sus discípulos. Les daba igual que tenían hambre. Esto no era nada más que un legalismo frío y despiadado, y Jesús lo condenó. Entonces vamos a aprender lo que nuestro Señor les dijo a los fariseos. No queremos ser como los fariseos nosotros. Cuando nuestras tradiciones, reglas y políticas se conviertan en una carga opresiva en lugar de una bendición para los demás, debemos evaluar esas reglas y asegurarnos de que la misericordia y la compasión nos gobierne en lugar de un legalismo frío y sin vida. Y a lo mejor usted ha estado viviendo bajo todo tipo de reglas opresivas. A lo mejor fuiste criado de esta manera. A lo mejor has creído la mentira de que el cristianismo es una lista una lista legalista de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero no es. No es para nada. Es el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, es un mensaje de misericordia, de gracia, en el que Dios te invita a ti como pecador que merece el juicio eterno a entrar en una relación personal cálida y amorosa con Él a través de la fe en Cristo y su muerte en la cruz, para que en lugar de ser castigado, que es lo que nos merecemos, vivirás para siempre con Él en las alegrías del cielo, para siempre y siempre, porque tus pecados han sido perdonados. Al igual que él invitó al pueblo judío oprimido de su época, también te invita a ustedes a venir hoy, a que puedas sentir descanso y refugio para tus almas. Mira, Él murió para que no tuviéramos que trabajar por obras para acontecer y llegar a tener salvos. Los fariseos lo tenían tan equivocado. La salvación es por gracia y fe en Cristo, y descansar en Él, esconderte en Él y confiar en su salvación, en su muerte, que su muerte ha sido por nuestros pecados. Y eso es la base del cristianismo, es reposo para tus almas. Deja que Él os salve con su misericordia. Y Él te invita a que puedas sentir esta misericordia. Y si quieres hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, venir a hablar conmigo después del servicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje tan maravilloso, como hemos orado antes, que penetre en nuestros corazones, Señor, que no seamos como los fariseos, que podamos ver el fariseo en nuestra propia vida, donde a veces no podemos ser flexibles por nuestras propias normas, y ayúdanos a amar a las personas, a ser gobernados por amor y siendo que no caigamos en el pecado de no obedecer tu palabra, Señor, pero que cuidemos de las personas y que sea para el bienestar de los demás. Señor, te damos gracias por el ejemplo que has sido para nosotros y cómo nos das el ejemplo de cómo hablar con aquellos que van en contra nuestro. Y es tu autoridad y no nuestro. Y pedimos que estas verdades penetren nuestros corazones, Señor, y para aquellos que están en nuestra iglesia, Señor, que a lo mejor siguen en el mundo lleno de legalismo, Señor, que ellos vean que no tienen que vivir una vida así, que han sido libres de estas regulaciones y normas. Y pido, Señor, que tú los llames y que vengan a ti, Señor, y que se salven en tu gracia. Y esto lo oramos en tu nombre. Amén.